Cuando tenía 17 leí una cita que decía algo como: si vives cada día como si fuese el último, seguramente algún día tendrás razón. Causó una impresión en mí, y desde entonces, durante los últimos 33 años, me miro al espejo cada mañana y me pregunto: si hoy fuera el último día de mi vida, ¿lo que haré hoy me acerca a lo que quiero lograr? Y si la respuesta es no muchos días seguidos, sé que necesito cambiar algo. Recordar que estaré muerto pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones en la vida, porque casi todo, todas las expectativas externas, todo orgullo, miedo a la vergüenza o al fracaso, estas cosas simplemente se desvanecen frente a la muerte, dejando solo lo realmente importante. Recordar que morirás es la mejor manera que conozco de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo. No hay razón para no seguir a tu corazón. El primer paso es creer en ti antes que nadie en el mundo. Creer que no hay una razón para distraerte de tu plan. Sinceramente, creo que si eres centrado, apasionado y motivado, puedes lograr todo lo que quieras en la vida. Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de alguien más. No te dejes atrapar por el dogma de vivir en base al pensamiento de otras personas. No dejes que hagan ruido sus opiniones, escucha tu voz interior. Y lo más importante, ten el coraje de seguir tu corazón y tu intuición. De alguna manera ya saben lo que realmente quieres. Damas y caballeros, comencé a trabajar en mi sueño y la mayoría de la gente no lo hace. ¿Por qué? Durante los años descubrí que en parte es por miedo. Miedo al fracaso. ¿Qué pasa si las cosas no funcionan? Y miedo al éxito. ¿Qué pasa si lo hago y no puedo manejarlo? Otra cosa es que la mayoría viven muy cómodos y dejan de crecer, de trabajar, de ser ellos mismos, dejan de estirarse y presionar hacia adelante. Y terminan volviéndose muy cínicos sobre la vida, tiran la toalla sobre sí mismos, sus familias y de sus sueños. Las limitaciones existen solo en nuestra mente, y si comienzas a usar tu imaginación, entonces las posibilidades se vuelven ilimitadas. Si eres apasionado, motivado y te enfocas en lo que haces, si eres realmente bueno en eso, los demás se darán cuenta. Y es básicamente el punto. A veces no podemos decir puedo hacer eso, pero podemos decir que es posible, que pueda llegar a mi meta mientras avance hacia lo que quiero, mientras trabaje día a día, trabajando en mi sueño, y quiero que pienses en el tuyo cualquiera que sea. Pero debes estar dispuesto a arriesgarte y la mayoría no hará eso. La mayoría de las personas con las que hablas para intentar un negocio no toman más riesgos que los que han tomado hasta ahora. Todo lo que harán será formar una familia, ganarse la vida y luego morir. Pero quienes corren hacia sus sueños encuentran algún tipo de significado especial en la vida. Compartiré esto con ustedes, que en el proceso de trabajar en tus sueños vas a caer y lo harás en mucha decepción. Muchos fracasos, mucho dolor, contratiempos, muchas derrotas. Pero en el proceso de hacerlo, descubrirás algunas cosas sobre ti mismo que no conoces ahora. Te darás cuenta que tienes grandeza dentro de ti, que eres más poderoso de lo que podrías empezar a imaginar. Te darás cuenta que eres más grande que tus circunstancias, que no tienes que pasar por la vida siendo víctima. Un poder redentor que al hacer una elección te lo hará saber, en vez de sentirte como el culpable de todas las cosas que están sucediendo. Toma una decisión. Solo decide qué harás, quién vas a ser y cómo lo harás. Solo decide. Esto es lo más importante. Para poder sacrificar en cualquier momento lo que eres y ser en lo que te convertirás. Estoy aquí para decirte el número uno, que la mayoría de ustedes dicen querer éxito, pero no quieren esforzarse.
No luchan y prefieren una fiesta. No lo quieres más que ser genial. La mayoría no quiere el éxito tanto como dormir. Y estoy aquí para decirte que si quieres tener éxito hoy, tienes que estar dispuesto a renunciar a dormir. Cuando quieras tener éxito tanto como respirar, entonces lo tendrás. Cuando llegues al punto donde lo quieras tanto como respirar, entonces tendrás éxito. Lo que realmente quiero enfatizar es que no tuve elección. No tuve elección. Cuando tienes un sueño y el sueño no es algo que pensaste que pasaría, es algo que nunca supiste que estaría en tu vida. Ello viene de tu mente, no está frente a tus ojos, se acerca sigilosamente. Cuando tienes un sueño, no siempre se anuncia gritándote en la cara. Esto es lo que eres, esto es lo que debes ser por el resto de tu vida. A veces un sueño apenas susurra. Y siempre le digo a mis hijos, lo más difícil de escuchar es el instinto, tu intuición personal humana. Siempre susurra, nunca grita y es difícil de escuchar. Por lo que todos los días de tu vida debes estar listo para escuchar lo que susurra en tu oído. Rara vez grita. Y si puedes escuchar el susurro, sentir cosquillas en tu corazón, sabrás lo que quieres hacer por el resto de tu vida. Entonces eso será lo que harás. Y todos nos beneficiaremos de lo que hagas. Muchos jóvenes entienden que este joven hizo 10, 15, 20 cortometrajes antes de que tuviera la oportunidad de hacer Moonlight, así que nunca te rindas. Sin compromiso, nunca empezarás. Pero lo más importante, sin consistencia, nunca terminarás. No es fácil. Si fuera fácil no habría un Kerry Washington. Si fuera fácil no habría un Taraji Henson. Si fuera fácil no habría una Octavia Spencer. Pero no solo eso, si fuera fácil no habría una Viola Davis. O no hubiera un Michael T. Williamson, un Stephen McKinley Henderson, un Russell Hornsby. Si fuera fácil no habría un Denzel Washington. Así que sigue trabajando. Sigue luchando, nunca te rindas. Si caes 7 veces, levántate 8. Creo que una de mis mayores inspiraciones, o algo de lo que me alimenté básicamente, fue que era obvio que la gente no creía en mí. Era una nube de duda que me hacía sentir que estaba siempre sobre mi cabeza, y quería demostrar que estaban equivocados. Sabía lo que quería, iba a lograrlo sin importar lo que todos dijeran. En primer lugar, debes asegurarte de que esto es para ti, quién eres y que estás hecho para esto. Luego tienes que dar la pasión necesaria. Como dije, no lo hago por el dinero, eso es algo que vendrá. Lo hago por el amor que le tengo. Si fuera plomero o algo así, todavía haría discos de hip hop. Eso dice lo mucho que lo amo. ¿Sabes? Me siento bien. Justo ahora, he estado en el juego por 27 años y he pensado en esto recientemente. De mis 27 años de carrera, solo 2 semanas estoy fuera del estudio. Nunca me he alejado de esto más de 2 semanas seguidas. Ese es el amor que tengo por lo que hago. Así que la cosa es tener pasión por eso y realmente pon todo de tu parte y asegúrate de que tu palabra sea la última palabra. De esa manera sabes que no juegas el juego de la culpa ni nada parecido, porque habrá algo encendido. Es todo lo que tengo que decir al respecto. ¿Qué es lo que harás? Hallarás algo que amas hacer y sentirás pasión por ello o te quedarás, ya sabes, vagando en las calles hasta que algo suceda. En el momento en que lo definí me liberé. Fue cuando me encerré en el estudio y dije necesito hacer música. Cuando tenía 15 años, alguien muy importante en mi vida se acercó a decirme ¿quién es tu héroe? Yo dije no lo sé, dame un par de semanas. Volvió 2 semanas después y se acercó a decirme ¿quién es tu héroe? Dije ¿sabes quién es? Soy yo en 10 años. Así que cumplo 25 después de 10 años. Esa misma persona viene y me pregunta ¿entonces eres un héroe? Y le respondí ni siquiera estoy cerca. No. Él dijo ¿por qué? Porque mi héroe soy yo a los 35, así me verás cada día, semana, mes y año de mi vida. Mi héroe está siempre a 10 años. Nunca seré mi héroe, no conseguiré eso, sé que no. Y eso está bien para mí porque eso me mantiene con alguien a quien perseguir. Para aquellos de ustedes que hayan tenido algunas dificultades,
No renuncien a su sueño. Nadie puede convencerme de no aguantar, de luchar y avanzar, de continuar corriendo hacia mi sueño. Es muy importante ya que te aferras a ese sueño. Hay momentos en los que dudarás de ti mismo. Llegarán los tiempos difíciles, pero no para quedarse. Esos van a pasar. Es muy importante que lo sepas. No digas tengo un mal día, di tengo un día que construirá mi carácter. Quienes corren detrás de sus sueños saben que tendrán tiempos difíciles, pero siguen corriendo porque se dicen a sí mismos: soy el único, el indicado, no importa lo malo que sea o lo mal que se ponga, lo haré. Las personas que persiguen sus sueños son todas aquellas que tienen hambre y que hacen sus sueños realidad. Aquellos que corren tras sus metas saben que es posible vivir el sueño. Es necesario que seas implacable, tener un plan de acción, que seas creativo. Quienes viven sus sueños encontrarán a otros ganadores y se unirán a ellos. Las personas que viven sus sueños saben que si sucederá es porque depende de ellos mismos. Hay algo que se está resolviendo en su interior y no acabará hasta ganar. No solo es importante creer y comenzar a saber que es posible que puedes vivir tu sueño mientras corres hacia él. Hice algo que quiero compartir contigo llamado Elegir tu futuro. De hecho, desarrollé un conjunto de cintas hablando de cómo empezar a crear tu propia realidad, eligiendo tu futuro. Y no solo importa que sepas que es posible para ti poder elegir tu futuro, pero es necesario que trabajes en ti mismo, que te desarrolles. Es necesario que saques a quienes drenan tu energía fuera de tu vida. Personas que no quieren nada, que no se esfuerzan, que no se desafían a sí mismas, que no crecen, personas que dejaron de soñar. Es necesario que te alinees a ti mismo con personas que puedas atraer a tu negocio. Hambrientas, imparables, con coraje. Personas que se niegan a dejar la vida tal y como es, y que quieren más. Mi madre decía, pájaros del mismo plumaje. Si corres con perdedores, terminarás siendo un perdedor. Es necesario que saques a los perdedores de tu vida si quieres vivir tu sueño. Amo esta frase. Falla temprano, falla a menudo, falla adelante. Sabes, siempre es un poco frustrante para mí cuando la gente tiene una relación negativa con el fracaso. El fracaso es una parte importante de poder tener éxito. Tienes que sentirte cómodo con él. Tienes que buscarlo. El fracaso es donde están todas las lecciones. Cuando vas al gimnasio y haces ejercicio, en realidad buscas el fallo. Quieres llevar tus músculos al punto donde llegas al fracaso porque ahí es donde está la adaptación, donde está el crecimiento. Las personas exitosas fracasan mucho, fallan mucho más de lo que tienen éxito, pero obtienen lecciones de ahí y usan eso, la energía y sabiduría, para pasar o acercarse a la siguiente fase del éxito. Tienes que intentarlo, tienes que vivir al borde de tus capacidades, tienes que vivir donde estás casi seguro que fallarás. Esa es la razón de la práctica es un fracaso controlado. Llegar a tu límite, llegar a tu límite, llegar a tu límite. No podrás levantar eso ni hacer eso hasta que llegues al punto donde tu cuerpo haga un ajuste y luego puedas hacerlo. El fracaso realmente te ayuda a reconocer las áreas donde necesitas evolucionar. Así que falla temprano, falla a menudo, falla hacia adelante. Pregunté ¿por qué quieres ser campeón? ¿O qué quieren lograr al estar entrenando? Un chico se levantó y dijo, bien, quiero entrenar porque creo que si me pongo musculoso y siento que estoy ganando definición, entonces tal vez pueda competir en fisicoculturismo. Dije, siéntate. Si piensas de esa manera, serás un perdedor. Nunca lo lograrás, porque no hay un tal vez. Tienes que levantarte y decir, quiero ser un campeón. Nadie se pondrá en forma hasta que vaya al gimnasio y lo haga. Todo mundo quiere dinero, pero nadie hace nada para buscarlo. Todos quieren una vida mejor, una carrera o familia, pero no hacen nada para conseguirlo. Y te digo, ¿qué pasaría si todos tomáramos esa actitud? Después de enfrentar un rechazo y un no,
después de una reunión donde no aparece nadie, o cuando alguien dice puedes contar conmigo y no está presente. ¿Qué pasa si tenemos ese tipo de actitud que causa que nadie crea en ti? Si te perdiste una vez más, una y otra vez, la luz se apaga, pero aún logras ver tu sueño, lo miras todos los días y te dices a ti mismo, esto no terminará hasta que gane. No creerás esto, pero cuando estabas justo aquí, te sostuvieron y le dijeron a tu madre, este bebé será el mejor del mundo. Este bebé será lo mejor que hayan conocido. Y creciste maravillosamente bien, fue genial verte cada día, era como un privilegio. Llegó el momento de convertirte en hombre, de conquistar el mundo y lo hiciste. Y al borde de la línea, cambiaste. Dejaste de ser tú. Permitiste que la gente te diga qué hacer y que no eres bueno. Y cuando se puso difícil, buscaste a alguien a quien culpar, como una gran sombra. Déjame decirte algo que ya sabes. El mundo no solo es sol y arcoíris. Es un lugar muy malo, desagradable, no le importa lo duro que seas. Te arrodillará, te mantendrá ahí si lo dejas. Tú, yo, nadie te golpeará tan fuerte como la vida. Pero no se trata de lo fuerte que golpea, es acerca de la fuerza con la que te pega y sigues avanzando. ¿Cuánto aguantas y sigues avanzando? Así es como se gana. Si sabes lo que vales, sal y consíguelo, pero debes estar dispuesto a recibir los golpes y no a señalar con el dedo diciendo que no estás donde quieres estar por culpa de alguien más. Los cobardes hacen eso y tú no lo eres, eres mejor que eso. No sé cuál sea ese sueño que tengas, no importa lo inverosímil que pueda parecer, no importa lo decepcionante que haya sido o cómo has trabajado para cumplirlo, pero lo que sé es que el sueño que tienes en mente es posible. La grandeza no es esta maravillosa, esotérica, única, característica divina que solo los especiales entre nosotros pueden saborear. ¿Sabes? Es algo que realmente existe en todos nosotros. Es muy simple. Esto es lo que creo. Y estoy dispuesto a morir por ello. Se te ocurrirá tu propio estilo. Será divertido. Como muchos de ustedes, yo estaba preocupado por salir al mundo y hacer algo más grande que yo. Hasta que alguien más inteligente que yo me hizo darme cuenta que no hay nada más grande que yo. Me encanta vivir. Creo que es contagioso. Es algo que no puedes fingir. Dios puso las mejores cosas de la vida al otro lado del terror. Al otro lado de tu mayor temor están las mejores cosas de la vida. Quiero mi vida. Quiero mi trabajo. Mi familia. Quiero que signifiquen algo. Y es como si no mejoras la vida de otra persona, estás perdiendo el tiempo. Así que déjame decirte, mientras te preparas para el mundo, recuerda estas 6 normas. Confía en ti mismo, rompe algunas reglas, no temas fallar, ignora a los detractores, trabaja duro y devuelve algo. Quiero que el mundo sea mejor, porque yo estoy aquí. Eso sería todo por esta ocasión. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario. Gracias y hasta la próxima.